Muy buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje que nos acompañan hoy y los que se van a ir incorporando posteriormente. Hoy es el último día del mes de febrero y como ya es nuestra costumbre, hemos ubicado un tema pues para que nos permita reflexionar para aprender, reflexionar para mejorar, reflexionar para crecer en nuestra relación con los demás, en nuestro ejercicio profesional, en nuestra vida. No es el día usual, los días martes, ¿verdad? Pero es el último día del mes y por eso quisimos hacerlo hoy, de común acuerdo con nuestra ponente. Porque es que hoy traemos un tema que yo digo que es fascinante y es muy actual, porque tiene que ver con la comunicación. Y es que la educación es comunicación, se basa en un proceso de interacción. Esa comunicación dinamiza el proceso educativo. La calidad de la educación depende, en primer lugar, del tipo, del carácter de las interrelaciones que se establezcan entre el profesor y los estudiantes, en primer lugar, pero también entre el profesor y los medios, entre los estudiantes y los libros, los recursos. La base de la educación es precisamente la comunicación. Pero ¿qué estamos entendiendo por comunicar? O sea, yo comunico cuando los observo, cuando los miro, y no me comunico con ustedes cuando veo solo su nombre y no veo, por ejemplo, su cara, porque no tienen la pantalla. Y es que la educación, como les dije, es comunicación. Y se comunica a través de distintos medios, con la mirada, con los gestos, por supuesto, con el tono, con la manera de hablar. Es decir, toda esta comunicación es la que nos permite construir la información que interactuamos y podemos intercambiar distintos puntos de vista para generar acciones, para generar aprendizaje. Hoy en día se habla de comunicación transmedia, comunicación a través de redes, comunicación a través de medios. Es decir, ha habido un abanico grandísimo de comunicación, ¿verdad? Por eso es que nos ha parecido muy oportuno traer a nuestra invitada de hoy, que ya les voy a presentar, para que nos hable sobre el rol del docente hacia una comunicación y tiene un objetivo, ¿no? Comunicación consciente. Qué tema, ¿verdad? Somos conscientes de lo que comunicamos con nuestra mirada, con nuestros gestos a nuestros estudiantes. Somos conscientes del impacto que tiene lo que escribimos, por ejemplo, en las redes. Y es que yo digo que comunicación y emoción van juntas. Ahora, ¿cómo se da esto? Y preguntas hay miles que nos surgen, así que no quiero seguir abriendo más el abanico y quiero darle paso a nuestra invitada de hoy, que es Amparo Riascos Trujillo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en enseñanza y especialización como segunda lengua. También tiene una licenciatura en programación neurolingüística, tiene un diplomado superior en pedagogía, tiene una maestría en pedagogía y es nuestra egresada, una de nuestras brillantes egresadas del máster universitario en formación y perfeccionamiento del profesorado en la especialidad de lengua y literatura de la Universidad de Salamanca. ¿Qué hace Amparito ahora, además de escribir, investigar? Ella es docente y por eso nos trae con esa frescura ahora el tema de la comunicación. Es docente tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Ibarra y en la Universidad Técnica Particular de Loja. Como les dije, ella escribe, ha publicado artículos científicos y capítulos de libros, muchos de ellos que tienen que ver con esto de la comunicación, con la utilización de las tecnologías. Actualmente es coordinadora del Departamento de Evaluación y Coordinación del Currículo, es revisora de proyectos del CES, es coordinadora de la Maestría de Innovación en Educación, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación y ahora coordinadora académica de la Escuela de Ciencias Sociales Humanas. O sea, que vean que ella es educadora de corazón y de profesión. Así que, Amparito, no quiero seguir ahondando más, sino que te escuchen.
que nos des esas reflexiones sobre lo que llamas tú el rol docente en la comunicación consciente. ¿Ok? Adelante, Amparito. Bueno, muchas gracias a la doctora Marta. Gracias por la presentación y por este espacio. A todos y todas, un saludo cordial y gracias por disponer de este tiempo para poder reflexionar en relación a esta temática que, pues ya decía la doctora Marta, nos invita a reflexionar para crecer, para ser mejor persona. Entonces, pues sin más, yo creo que voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Bien, ¿por qué es que yo en este caso pues lo he llamado comunicación consciente? El rol del docente hacia una comunicación consciente. Generalmente nosotros hablamos en docencia, en el campo educativo, hablamos de estrategias metodológicas, hablamos de innovación educativa, de tecnología, de modelos pedagógicos, de teorías de aprendizaje, de currículo innovador y de muchos otros temas educativos. Pero realmente este tema sobre la comunicación consciente quizás sea uno de los que poco se habla, pero quizá es el que mayor incidencia tiene en nuestros alumnos. Y ahí está el rol que como docentes debemos cumplir. Ahora, claro está que habrá personas que no están en el campo educativo, pero es un tema que puede ser aplicable a cualquiera de los contextos como tal. Entonces, en virtud del tiempo, vamos a topar de alguna forma los temas que ustedes ven en esta lámina y vamos a reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando ahora, qué aspectos son los que inciden en nuestra mejor comunicación o en ese análisis que vamos a hacer hacia adentro. ¿Cuál es el equilibrio que tenemos que manejar entre el manejo de pensamientos y el lenguaje que utilizamos cada día y de qué manera esto incide o de qué manera se relaciona a esa comunicación asertiva que tanto se habla? Y también vincularemos algún elemento sobre la resiliencia, que es uno de los temas que luego ya a través luego de la pospandemia que hemos tenido, pues hablamos de este elemento que salió, digamos, a la luz, ¿no? Existía desde antes, pero quizá no todos lo teníamos presente. Bien, entonces vamos a partir de una interrogante y esta pregunta que se plantea aquí, que cada uno desde el espacio que nos está acompañando puede ir ya respondiendo. ¿De qué manera reaccionamos en el aula como docentes? O a veces de qué manera reaccionamos en el aula también quizá en algún momento cuando somos estudiantes. Y cada uno puede hacer su análisis desde su contexto, desde su trabajo, desde su familia, del día a día. Pero, ¿qué pasa en esa reacción que nosotros tenemos? Como vemos aquí en la imagen, puede ser en esta actitud positiva, proactiva, alegre, dinámica, o a veces será pues que, como está en esta imagen que si la vemos, hay días en que estamos con un mejor ánimo, hay días que estamos con no tanto así, y pues quizá estamos en una forma no tan empática, procederemos a responder de una forma que quizá no somos conscientes del impacto que tiene nuestra reacción en las demás personas, y en este caso en nuestros alumnos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes adolescentes. ¿Qué es lo que hace que yo reaccione de una u otra manera? ¿Y qué es lo que hace que yo, en mi decisión diaria de mi comunicación, decida quedarme con esta analogía que es muy conocida? En quedarme yo con esa visión, con esa percepción de estar con el vaso, de mirar ese vaso medio lleno, o también de mirar ese vaso medio vacío a todo lo que vivimos y a todo lo que nos pasa cada día. Ya en este momento cada uno estará diciendo, hoy tuvimos un día de trabajo, como todos, yo vine pues así como al corre para alcanzar a estar a tiempo a la conferencia, y claro, tuvimos un desarrollo. Y hagamos ese análisis de qué manera
hemos reaccionado a las diferentes situaciones que tuvimos que vivir este día. Entonces, si empezamos nosotros a analizar un poco más ya desde otros elementos que son importantes y que quizá no los tomamos en cuenta, voy a topar un poco de la literatura que maneja Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy famosa, y que ella maneja mucho todos estos campos, pero vinculando lo que son las emociones. Ella nos dice que el que depende de cómo nosotros reaccionemos a diario, primero va a ser a partir de nuestras creencias. ¿Y qué son esas creencias? Son esas formas de que cada uno tenemos de mirar la vida, de percibir la vida como tal, o de analizar esa realidad. Y la realidad, obviamente, no es la misma para todos, porque cada uno somos un mundo. Entonces, ese sistema de creencias que cada uno ha desarrollado, ¿a raíz de qué? De varios contextos, de nuestra familia, de nuestro entorno en el que nos hemos formado, en el que nos hemos educado, y no por eso vamos a decir que quizá nuestros padres, pues entre comillas, se equivocaron en hacernos creer ciertos elementos o por instaurar en nosotros un sistema de creencias. Louise Hay, ella menciona que las personas actuamos en algún momento con el conocimiento, con la voluntad y con la conciencia que tenemos en ese momento. Entonces, partiendo de ahí, debemos interpretar o entender cuáles son estas creencias que nosotros manejamos. Ahora, si vinculamos esto al campo educativo, puede ser que a veces nosotros escuchamos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, el hecho de una creencia que puede decir que yo soy mala para matemáticas, o yo no soy bueno para inglés, yo no domino la parte de lenguaje, o siempre me va mal en educación física, o todo este tipo de creencias que podemos tener en el campo educativo. Y también en el campo personal, en el campo familiar, cuando se puede ser que uno comente y diga, no, es que yo no soy bueno para cocinar, quizá, no soy bueno para el dibujo. O yo creo que cuando me gradúe seré feliz. O cuando yo, pues, qué sé yo, me case, conseguiré mi felicidad. Estas creencias que cada uno tiene no son ni malas ni buenas. Son su sistema de creencias. Pero partimos de esto porque eso depende de nuestra forma de comunicarnos más adelante. Y luego también vinculamos el estado de ánimo. Entonces, este estado de ánimo y la actitud que ponemos nosotros día a día dependerá, obviamente, de lo que nosotros tengamos en nuestra mente y de cómo reaccionamos a ciertos momentos. ¿Qué pasa cuando en el trabajo, digamos, nos felicitan, nos han reconocido nuestra labor y llegamos a casa y los niños pueden decir, pues me saqué 10 en lenguaje? Va a depender mucho la reacción de papá, de mamá, en ese estado de ánimo y en esa actitud que tenga para valorar este mensaje que está emitiendo el pequeño, ¿no? Que está indicando. Si el papá o mamá en ese momento ha tenido un buen día o reacciona de una manera positiva, pues posiblemente le dirá que bien, hijo, ¿no? Eres el mejor, pues adelante y posiblemente nos vamos a festejar. Pero si ha tenido en un día con un estado de ánimo que no es el ideal, digamos, para todos los días, posiblemente pues le diga, bueno, está bien, no pasa nada, pues ha sido has conseguido esa nota y pues adelante, pero nada más. Pero este estado de ánimo y esta actitud, aquí vamos a ir ya un poco a lo que topamos, lo que es ya la neurociencia. Sí se está viendo la imagen, ¿verdad? La diapositiva. Sí. Porque aquí tengo un mensaje que me sale. Muy bien, entonces, visto un poco ya desde la neurociencia, tenemos todos en nuestro activador ascendente, que es un nombre largo, quizá un poco hasta complicado de aprendernos,
Sin embargo, Rojas nos dice que este sistema tiene una función mágica en nuestro cerebro, que es filtrar lo que nos sucede y quedarnos con las cosas buenas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros quizás no estamos enfocados justamente en estos aspectos positivos de comunicación positiva, comunicación proactiva o de ser conscientes de qué tipo de comunicación es la que estoy generando yo con mis estudiantes, con mis colegas, en mi contexto familiar, en mi contexto del día a día? Esta zona del cerebro, el sistema reticulador activador ascendente, lo que hace es atraer lo que nos gusta. Sin embargo, muchos dirán, pero generalmente yo pienso, yo deseo muchas cosas, deseo tener un buen ambiente de clase, deseo tener unos niños que estén pues muy atentos, no siempre tenemos eso a veces en aula. Y digamos, ¿por qué es lo que nos sucede estas situaciones? Rojas lo que nos dice es que el 90% de las personas no nos pasan cosas buenas porque no sabemos en el fondo qué es lo que queremos. Eso es una situación que pues entra para el debate, digámoslo así, pero sin embargo cuando uno a los estudiantes les pregunta ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? O cuando uno en un trabajo dice, a ver, quizá en el trabajo, pues estoy bien, pero quiero mejorar. Pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que buscas? Cuando hablamos en cuestión de pareja, ¿qué es lo que necesitas buscar, encontrar en tu pareja? Y uno ahí empieza ya a dudar o a poner, pues, qué sé yo, a decir, a ver, ¿qué es lo que mismo quiero? Entonces, vinculo también aquí una frase que dice eh, Tony Robbins, que es un coach a nivel internacional, y él dice, no nos pasa lo que deseamos, no nos sucede lo que queremos, sino nos sucede y nos pasa en lo que nos enfocamos. Mire, no nos sucede lo que queremos, no sucede lo que deseamos, sino en lo que nos enfocamos. Y es ahí cuando Mariano Gestape, ella tiene un libro que habla de hacer que te pasen cosas buenas. Es porque tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, ahora la idea es que nos enfoquemos en que nuestra comunicación o ser conscientes del tipo de comunicación que estamos manejando con todos los elementos que vayamos ahora a analizar. Un elemento que lo podemos entender desde todo, para todos, ¿no? Y no es en el campo educativo, es el ejemplo que se pone de las mujeres embarazadas. Cuando las mujeres están embarazadas, empiezan a ver, empiezan a observar muchos elementos, muchas cuestiones de bebé, carritos de bebé, mujeres embarazadas, ropas de bebé. Y esto no es que pues ellos lo buscan, sino que en ese proceso que están es donde mayor enfoque le dan a esta situación, a este momento. Entonces, aquí es que nosotros deberíamos tomar en cuenta y reflexionar en qué es lo que nos estamos enfocando día a día. Y si realmente nos enfocamos en ese proceso de tener una mejor comunicación. Yo suelo decir que no hay problema quizá que no se pueda solucionar con una buena conversación, con una buena comunicación. Pero tenemos muchos elementos en nuestro contexto y muchas creencias sobre todo y voluntad en ese estado de ánimo y actitud para resolver o no resolver las cosas o para entender o no querer entender las cosas. Y se suma a todo esto el estudio que hace Rafael Santandreu, que es un psicólogo muy conocido, y él menciona que el ser humano aproximadamente durante el día tenemos como 60,000 pensamientos diarios. O sea, si nos podemos nosotros imaginar, ahora mismo estamos conversando, estamos escuchando, pero en su mente no solamente está pensando en esta presentación y intentando escuchar pues lo que yo estoy compartiendo. ¿Sí? Hay mucha información y muchos pensamientos que nosotros no controlamos a nivel del subconsciente. Entonces, pero ¿cuál es el punto, digamos, negativo a todo esto? Es que no podemos imaginarnos que el 90% de esos pensamientos
son negativos. Y ahora nos preguntaremos por qué es que tenemos tantos pensamientos negativos. Cuando nosotros vamos a viajar, pongo un ejemplo, o vamos a dar una clase, o vamos a dar una conferencia, en nuestra mente, ¿qué es lo que primero está? Voy a dar una buena conferencia, me va a ir genial en la clase, voy a tener buenos estudiantes, me voy a divertir y la voy a pasar súper chévere en mi clase, o empiezo ya a repetir o a pensar esto, o a provocar pensamientos negativos, es decir, bueno, no sé qué alumnos tendré, y ahora los voy a tener muy bulliciosos, son cursos muy extensos, no me han cambiado o me han mantenido en el mismo lugar, o me han cambiado de paralelo, de nivel, quizá no voy a llegar a tiempo. Bueno, ya cada uno hacemos ese análisis porque todos pues pasamos por esta situación. Entonces, no solamente estos pensamientos, digamos, pensamientos negativos, es una cuestión del pensamiento como tal, ¿no? Digamos, sino qué incidencia tiene en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Eso es lo más, digamos, difícil o sorprendente de poderlo entender. Entendemos que hay unas creencias, entendemos que tenemos una forma de reaccionar a cada momento, pero cuando nosotros estamos en esa constante negatividad, se activa esta hormona llamada cortisol. El cortisol es una hormona que todos los seres humanos la tenemos y es buena porque nos permite estar atentos a esas situaciones de alerta. Por ejemplo, hay un temblor, hay un accidente, hay una caída. Entonces, lo que hace el cerebro es pues, ponerse atento en ese acto de sobrevivir y de supervivencia como tal. Pero, ¿qué pasa cuando esta hormona del cortisol está constantemente elevada? Cuando nosotros vivimos constantemente en esta situación de alerta, de constante preocupación, de estrés, de ansiedad, de no saber, digamos, cómo avanzar, de que nos preocupa todo. Y es, por ejemplo, en el trabajo terminamos nuestras clases, nos llevamos trabajo a la casa y seguimos pensando y ahora tengo que calificar muchos trabajos, tengo que hacer lo uno o lo otro y seguimos con ese pensamiento constante. Esta hormona, lo que sucede, ¿cuál es el ritmo normal de esta hormona? Es que al inicio del día esté alta para que nos dé esa actividad y podamos trabajar durante todo el día. Pero así, al cierre ya de nuestra jornada, cuando ya vamos a descansar, esta hormona tiene que estar bajita para que podamos descansar y recuperar todas nuestras energías. Sin embargo, cuando llegamos a casa y seguimos con esa situación de preocupación y de estrés constante, lo que hacemos es que esa hormona siga elevada. Y por eso es que luego quizá no podemos descansar, no podemos dormir bien, o dormimos pero nos sentimos que no hemos descansado lo suficiente. Y es porque el cortisol está constantemente elevado y empieza a generar intoxicación a nuestro cuerpo. Y empieza a afectar nuestro cuerpo, o sea, a enfermarnos. Y se dice, o sea, que todas las enfermedades que corresponden a inflamaciones, como pues, gastritis, amigdalitis, colitis, están vinculados a la inflamación y es por un poco el manejo de esta hormona del cortisol. Si nosotros pasamos este proceso de comunicación consciente o entendemos de alguna manera que debemos mejorar esa comunicación o que al menos ahora hay otros caminos para poder establecer esta comunicación de una mejor manera, con la asertividad, la resiliencia, la empatía, el trabajo de emociones, lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, que lo veremos de una forma breve, veremos que nuestro cuerpo también pues empieza a mejorar hasta en cuestión de salud. Con todos estos análisis, en esta reflexión, Rojas nos dice que por eso debemos cuidar, que cuando estemos solos debemos cuidar nuestros pensamientos. Y en programación neurolingüística se maneja un principio de que cada día hay que cuidar
o los pensamientos, así como cuidamos la vestimenta que vamos a utilizar nosotros cada día. Que cuando estemos con los demás, cuidemos nuestra lengua en ese sentido de ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras en los demás. Porque a veces no somos conscientes de eso. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, a nadie le viene bien decir, Fernando, pues te ves muy bien hoy día. Dani, qué gusto que me estés escuchando. Me alegro saber y conocer que tú estás ahí. Raquel, hoy día has hecho un muy buen trabajo. Porque ese es el uso del lenguaje que debemos nosotros utilizar en esa asertividad. Entonces ya tenemos que hacer conciencia de lo que decimos para ser conscientes. Eso significa que somos conscientes de lo que pensamos. Pero el manejar nuestros pensamientos, en esos 60,000 pensamientos diarios, no le ponemos mayor atención. Y es porque no somos conscientes de aquello quizá. Que cuando estemos enojados, dice, hay que cuidar nuestras emociones, porque tienen un impacto en nuestro cuerpo. Si uno no desarrolla, digamos, o no exterioriza las emociones, alguien decía que quien se traga las emociones, las células empiezan a enfermar. Y esto es lo que debemos enseñar a nuestros niños, a trabajar las emociones. Y por eso ahora los currículos, muchos de los currículos hablan de esta inteligencia emocional. Y que cuando todo vaya bien, pues también cuidemos nuestra vanidad. Ya Aristóteles nos decía, a ver si la tengo aquí, que es muy fácil enojarse. Vamos a ver, él decía que es muy fácil enojarse, pero lo difícil es enojarse con la persona adecuada en el momento correcto y de la forma que deberíamos manejarlo y que deberíamos trabajarlo. Otro tema que vinculamos a la conciencia a un proceso de comunicación consciente es el poder que tienen las palabras. Muchos deben haber escuchado que hay un dicho que dice la palabra tiene poder de dar vida y tiene poder de dar muerte. Pero en zona lingüística se trabaja mucho esto, los anclajes, los reencuadres. Cuando yo digo, no es que pues creo que no soy bueno para esto, no me va a salir bien esta situación. Y aquí hay un elemento muy importante que lo iba a topar acá en condición cerebro-cuerpo, pero que se trata que el cerebro no decodifica, no lo asimila cuando usted está hablando en serio y cuando usted está bromeando. Simplemente el cerebro lo recibe, ese pensamiento, recibe ese mensaje. Entonces, cuando uno dice a los niños, es que tú eres impuntual, tú no has hecho muy bien trabajo, no haces bien el trabajo, siempre molestas, o a los niños también en casa. ¿Cuántas veces te he mencionado que pues ya no seas así? Y bueno, no quiero, porque yo estoy en este proceso de cuidar mucho el proceso del manejo de las palabras, en esa impecabilidad que debemos trabajarlo. Entonces, uno podría decir, pues yo soy inútil para esto, y hago un cancelo, un reencuadre para que esto ya no quede grabado. Entonces, y uno dice, no, es que era una broma. Era una bromita, o sea, no lo tomes en serio. El cerebro no lo entiende así. El cerebro ya lo asimiló. Porque el cerebro lo que no hace, el cerebro no olvida. El cerebro lo que hace es sustituir. Nada más. Entonces, cuando nosotros entendemos todos estos elementos, creamos esta conciencia del lenguaje. Y entonces, ahí la pregunta para todos, profesores, colegas, papitos, mamitas que nos puedan escuchar es, ¿somos conscientes de las palabras que decimos a nuestros niños? Y sobre todo, ¿somos conscientes de las palabras que a nosotros mismos nos decimos? ¿Por qué en la mañana nos despertar y decirnos, pues, qué hermosa que soy, qué buen, qué sé yo, docente que soy, o qué bien que yo realizo mis clases, estoy mejorando cada día, lo haré de una mejor manera hacia adentro nosotros también. Hay un trabajo con el espejo que Luis Hay maneja de una forma bastante interesante,
en eso de las afirmaciones que nosotros debemos hacer hacia nosotros. Entonces, mire, y esto no lo decimos desde ahora, porque ahora mucho se habla ya de neurociencia y del manejo de las emociones, pero Gandhi ya hace mucho tiempo atrás él dice, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres que formará tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Y ahí está implícito las creencias nuestras. Está implícito esa conciencia de poder utilizar lenguaje positivo, lenguaje proactivo, tanto hacia nosotros en en esa comunicación intrapersonal, así como en esa comunicación interpersonal. Yo realmente recomiendo leer este libro que yo lo leo ya muchas veces y no dejo de leerlo, que es Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, donde él habla de 4 acuerdos que nos permiten tener un mejor, digamos, estilo de vida. Y solamente voy a topar el primero que habla de ser impecable con las palabras. Entonces, cuando uno es consciente de las palabras que yo digo, y esas palabras no tienen que tener, entre comillas, pecado, pero no en esa decodificación literal de pecado, sino es que no haga daño a los demás. Que si yo emito una palabra, emito un mensaje, sea para un bien, sea para mejorar. Y aquí, no sé si lo tengo aquí, pero creo que lo tengo más adelante, es que hablamos mucho de los sincericidas. Entonces, en esa premisa de que soy sincero, soy tal como soy, mi carácter es así, siempre he actuado de esta manera, no medimos el impacto y el daño que podemos hacer hacia los demás. Entonces aquí, en esta presentación que luego todos podrán tener acceso, es trabajar ese análisis de las palabras, del por qué, quizá por el cómo, porque el por qué lo que hace es buscar culpabilidad y el cómo lo que hace es buscar solución. El pero por el sin embargo. Cuando yo digo a un alumno, está bien, has presentado la tarea, pero sigue siendo impuntual. ¿El alumno con qué mensaje se queda? ¿Con el has hecho bien la tarea o con el sigue siendo impuntual? Entonces, en lugar del pero, utilicemos sin embargo. Sin embargo, tú has llegado tarde hoy día, sin embargo, yo sé que mañana ingresarás a la clase de forma puntual. Esto pues quizá nos lleve un poquito más de tiempo y lo voy a dejar un poquito ahí para poder avanzar. En regular el uso de nuestro lenguaje. Generalmente a veces las historias son las que más nos quedan y por eso yo he buscado un poco estos recursos en un poco equilibrar ese uso del lenguaje. Y entonces en esta historia que un abuelo estaba contándole a su nieto, el abuelo le decía que él se siente como que tiene 2 lobos en su corazón peleando. Uno es el lobo enojado, el lobo irático, el lobo con coraje, el resentido, que pues a todos nos suele pasar en algún momento, y el otro es el que está lleno de generosidad, de amor, de compasión, el que es más consciente, digamos aquí. Y entonces el nieto le pregunta, pero abuelo, ¿cuál de los 2 lobos ganará la pelea en tu corazón? Y él le dice, pues aquel que yo más alimente. Entonces, ¿qué estamos alimentando nosotros en nuestro día a día? En ese proceso de manejar una comunicación más consciente como tal. Y en esta conexión de cerebro-cuerpo, es lo que ya mencionábamos con las emociones, que no las exteriorizamos, afecta a nuestro cuerpo, el manejo de la hormona del cortisol cuando se activa, y cuando nosotros, todas las palabras que nosotros mencionamos, todo lo que pensamos tiene incidencia directa en nuestro cuerpo. Y así lo hablan desde este enfoque que está saliendo ahora de la pedagogía prenatal. Cuando nos dice que nuestros niños, o sea, mejor dicho, el ser humano, la persona, se empieza a construir, a formar en esa situación emocional desde el mismo momento de la concepción. Y eso estudia la pedagogía prenatal. Entonces, cuando nosotros vemos a niños que ahora la mayoría tiene TDAH, son muy hiperactivos,
no sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos que hacer como ese análisis hacia atrás de saber qué es lo que ha pasado en todo ese proceso. Y de ahí es que el cuidado de las palabras en esa comunicación que tiene la mamita con el bebé que está en gestación, los profesores que dan en educación inicial, preparatoria, en educación básica elemental, que yo realmente yo les admiro mucho porque ellos están construyendo los futuros, digamos, líderes, mandantes o científicos que vayamos a tener más adelante. En virtud de poder formarles, Ken Robinson dice que en ese momento hay que ayudarles a sacar el elemento a nuestros niños, que es ese talento por el que ya luego pues se van a destacar. Sin embargo, si no soy consciente de la comunicación que emito en aula y de la comunicación que tengo yo hacia adentro, posiblemente no tengamos pues estos resultados. Y aquí en un estudio que hace la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, explican que cómo se va formando este proceso de desarrollo del cerebro de los niños. Y mire que hasta los 5 años, habíamos entendido que hasta los 5 años el niño conoce el mundo como tal y que debemos pues en esa línea trabajar esa comunicación. Los niños cuando hablamos, cuando ya están ellos, digamos, adolescentes, ellos se acuerdan más, obviamente, de esa memoria emocional, más que de esa memoria cognitiva. Y por eso es importante todo este proceso del desarrollo como tal. Bien. Todos estos elementos que estamos tratando lo que nos invita es a que si tenemos esa conciencia de poder comunicarnos en aula de esta manera y en casa también, porque ya sabemos que educación no solamente hace la escuela, hace contexto familia, hace contexto comunidad, contexto sociedad, es llevar a este proceso de comunicación asertiva. Y entonces, cuando hablamos de la comunicación asertiva, es lo que yo decía aquí, la parte de los sincericidas, ojo con eso. Porque, pues, alguien me decía en un momento, lo que pasa es que yo soy directo. Yo soy directo y digo las cosas tal como son. Y yo le decía una frase que me encantó, que en algún momento una profesora misionera me dijo, y dijo, mira, la verdad sin prudencia no es verdad. Entonces, esta frase es para entenderla, porque por más sinceros que seamos en una situación, si no lo sabemos decir, porque aquí no importa el qué digo, sino el cómo digo. Los niños generalmente lo que ven no es el que les dice el papá, la mamá, el profesor, sino cómo les dice. Mar Romera, que es una pedagoga española, ella suele decir que los niños no aprenden lo que el profesor les enseña. ¿Cómo? O sea, yo que estoy enseñando entonces porque los niños no aprenden lo que yo enseño. El niño le aprende al profesor, que es diferente. Entonces, es como ese modelado, ¿no es cierto? Y los niños pues son esponja que absorben todo lo que, en este caso, lo que miran, lo que escuchan, lo que sienten, lo que ven. Y entonces, Laura Rojas, que es una psicóloga, ella nos dice que la comunicación asertiva es simplemente el arte de decir y sentirse cómodo. No tenemos por qué decir siempre sí a todo lo que nos pasa, pero debemos hacer el proceso de saber decirnos y sentirnos cómodos. De ser capaz de responder a veces ante lo que no queremos, pero sin ser agresivos. Y entonces, aquí tenemos estos elementos en cuestión de los estilos que tenemos de comunicación. Esto es muy fácil de entenderlo en todos los procesos de comunicación. ¿Qué somos nosotros? Hoy mismo que tuvimos interacción constante con mucha gente, ¿fuimos pasivos en nuestra conversación? ¿Asertivos? ¿O también fuimos agresivos en algún momento? ¿Y qué es lo que generalmente ahora lo que se sugiere? Es que seamos asertivos. Porque la persona asertiva es la que sabe controlar sus emociones, la que no es impulsiva, la que tiene mayor empatía, la que tiene pues mejores relaciones y sobre todo tiene esa escucha activa hacia nuestro contexto.
Esta es la frase que decía de Aristóteles desde antes que les mencionaba. Porque ante una reacción, generalmente, pues reaccionamos desde el impulso, lo más pronto que podamos hacer. Entonces él dice, cualquiera puede enojarse, eso es fácil. Pero enojarse con la persona correcta, con la intensidad, el momento, el motivo y la forma correcta, eso no es fácil. Y por eso nos está invitando a trabajar la asertividad. Hemos visto algunos elementos y entonces último, digamos, tema es este proceso de la resiliencia. La resiliencia es el referente a nivel de lo que es la resiliencia. Él dice que es iniciar un nuevo... Marito, estamos teniendo algún tipo de problema con tu micrófono. Se distorsiona la voz. Ah, ya. Qué pena. A ver, no sé si ahí se me escucha. No, ahora perfecto. Es que había un audio abierto. Bien ahora. Sí, un audio abierto. Entonces decía que Boris Cyrulnik, que es un poco el referente en lo que es resiliencia, él nos dice que es posible, o sea, no todas las personas somos resilientes, pero es un proceso que podemos irlo desarrollando durante todo el tiempo que estamos. Pero para esto, las condiciones que nos permiten es que tenemos que dar seguridad a nuestros niños. Cuando los niños pues se enojan, en aulas se pelean, a veces se quitan los cuadernos o hay alguien que es un poco más agresivo, golpea, y entonces ese niño tiene que aprender a ser resiliente en ese proceso. Pero ahí el profesor, el papá, la mamá, tiene que darle esa seguridad de quién es él y de ese proceso de recuperación, pero el niño no puede estar solo. Alguien que está saliendo de un proceso fuerte, de algún problema, todos vivimos, digamos, batallas internas cada día, todos. Pero unos seremos más resilientes y otros seremos menos resilientes. Y lo que menos podemos hacer es quedarnos solos o dejarnos solos. Un ejemplo muy sencillo que se ponía era que un niño se había, obviamente, golpeado con otro compañero de aula y entonces los papás lo que hicieron es enviarle al niño que había sido el que provocó la agresión, mandarle donde los abuelos a otro lado. Entonces, este niño, él no estaba siendo consciente de este proceso que tenía que trabajarlo. O sea, para él no pasó nada. Y eso no está bien. El niño tiene que aprender cuando, pues, hay que, digamos, entender el error que ha tenido o cuando tiene que pedir disculpas, pedir perdón en lo que corresponda y entender lo que hizo bien y lo que hizo mal. En estos procesos de traumas que todos en algún momento, pues, por A o por B situación tenemos, Boris lo que nos dice es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y a veces nosotros, en nuestras creencias, decidimos seguir sufriendo por una situación que quizá, pues, puede ser resuelta de otra manera. Bien. A todo esto, y yo creo que estoy con el tiempo, podría ir un poco cerrando para poder escuchar y poder conversar. Todos estos elementos, cada uno de los elementos que hemos tratado, quizá meritarían un desarrollo más profundo en todos estos temas. Pero mi objetivo, mi idea es que al menos quede como una duda, como una inquietud en todos los que estamos conversando aquí, que sí es posible tener un proceso de comunicación consciente y que no esperemos a que vivamos batallas más difíciles para darnos cuenta que podemos manejar y podemos controlar este proceso de comunicación y que sí podemos tener una mejor comunicación en todos los entornos que vivimos, sobre todo en el entorno educativo, que es donde más tiempo quizá pasamos los que somos docentes. Y para esto, mire, pues en este gráfico, todas estas cuestiones de
de emociones, de trabajo de emociones, de empatía, de escucha activa, todos están íntimamente relacionados. Si logramos trabajar lo uno es porque podemos trabajar lo otro. Si ya trabajamos el lenguaje positivo, trabajemos el manejo de pensamientos. Porque todo esto lo que nos va a brindar es un mejor bienestar. Y algunos quizás podemos llamarlo felicidad. Pero ahora, ¿qué es la felicidad para cada uno? Para mí la felicidad pues es irme de viaje. Para mí la felicidad es casarme. Para mí la felicidad es tener, qué sé yo, un carro último modelo. Para mí la felicidad es divorciarme. No sabemos. Para mí la felicidad es cambiar de trabajo, mantener mi trabajo. Marian Rojas Estapelo, que ella dice que la felicidad no es lo que nos pasa cada día, sino es cómo reaccionamos a lo que nos pasa cada día. Y cuando yo escuché esta frase, entendí ya hace algún tiempo esta frase que es quizá ya un cliché, cuando uno dice, vive cada día como si fuese el último día. Y es esta situación de disfrutar cada momento. Yo me ilusiono mucho con estos temas y puedo seguir hablando todo el tiempo, pero claro, respetamos los tiempos de todos. Es porque disfruto mucho de lo que en este momento estoy haciendo y poder compartir. Y una vez que yo he sido consciente de este proceso de comunicación, lo que quiero es que alguien más, al menos una persona más de los que me escuchan, también pues diga, pues sí, es posible hacer eso. Y cuando yo empiezo a creer eso, cuando yo veo cambios en mi vida. De otra manera, pues quizá, digamos, esto quizá no funciona. Pero a todos estos elementos que están en este círculo se une esta inteligencia emocional y sería el éxito que podamos llevar a esa inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual no hablando de religión, no hablando de credos, no, sino en ese proceso de vivir en paz. Esto lo dice David Fishman. Él dice que está se me olvida el nombre, Ismael Cala, lo dice en esta diferencia de la inteligencia emocional versus lo espiritual. Si lo emocional es manejar de una forma asertiva mis emociones con todo lo que vivo cada día, lo espiritual es vivir en paz al margen de todo lo que pasa, pero con una conexión más allá de, que eso solamente pues cada uno la puede descubrir. Y aquí nos invita a que podamos trabajar estos químicos de la felicidad, estos elementos que nos ayudan a poder disfrutar de la dopamina, la oxitocina, y que la podemos trabajar desde muchos elementos, descansando bien, sonriendo, manteniendo un buen lenguaje, abrazando a alguien, y pues más adelante veo algunas prácticas muy sencillas de poderlo aplicar en el día a día. Les dejo nada más para que lo puedan investigar, este experimento del Masmelo que hicieron con los niños en el trabajo de las emociones en esas edades. Es un experimento bastante conocido. Pero aquí lo que hay que rescatar es el hecho de que cuando se hace ya el estudio de estos niños en edad ya adulta, se ve que los niños que pudieron controlar su emoción de comerse el masmelo en ese momento, a esperar a la recompensa, a la edad adulta han tenido mejores estilos de vida. Y entonces, con esto cerraría en algunas ideas para aplicar que en este proceso de comunicación consciente, todos los contextos, integremos en nuestros estilos de vida la gratitud. Hay que ser gratos por todo lo que vivimos cada día y hacer ejercicios de gratitud. Ahora mismo, pues yo, por eso empecé el webinar diciendo gracias, gracias, gracias por ese momento de poder compartir. Procesos de meditación, ahora se escucha mucho del mindfulness, pero son procesos nada más a veces de respiración, de quietud, y que en los niños funcionan. En el aula funciona. Procesos de visualización. Si quieren, no podemos aplicar todo lo que es programación neurolingüística, pero los procesos de meditación, de visualización, para quienes somos católicos, es el proceso de oración, pero de oración consciente. El abrazo de los 6 segundos, que a mí me encanta.
a partir de que cerremos este webinar, yo les invito a que quien ustedes tengan al lado, le den un abrazo, pero que sea un abrazo de 6 segundos. Abracen 6 segundos, porque el cuerpo, el sistema nervioso y las emociones empiezan a generarse a partir de los 6 segundos, no cuando uno solamente pues, lo abraza así y nada más. Pero para todo esto necesitamos esto, o sea, esa actitud, esa voluntad de creer que esto es así y de que nos va a dar un mejor bienestar. Esto resume lo que hemos estado hablando. Aquí hay solo, es más un poquito de material. Y cierro con esta analogía del agricultor y del jardinero. Nosotros en nuestros alumnos tenemos en cada aula un jardín, donde cada niño necesita ser tratado como una flor diferente. Las flores necesitan unas más luz, menos luz, una maceta, otra maceta, menos agua, más agua, ubicación. Así es nuestra aula de clase. Pero a veces lo que hacemos es quizá tratar como este invernadero de estos ricos tomates que están aquí, donde el agricultor lo que hace es un solo cuidado para todos. Y eso hacemos en el aula. Y en el aula debemos trabajar este proceso de identificar todos esos talentos, ese elemento en cada niño y que nuestra comunicación sea cada vez más consciente en ese proceso de que sean mejores personas. Hasta ahí, pues, cerraría la exposición, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Amparito, porque esto ha sido como un refrescar, un mirarnos hacia adentro, porque tenemos una gran responsabilidad porque comunicamos, porque todos los profesionales somos comunicadores, pero con mayor razón los educadores que tienen en sus manos esos niños, ¿no? Y como tú bien decías, lo que nosotros modelamos es nuestro ser y somos lo que somos porque pensamos, sentimos y actuamos. Y esa coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar es el que nos lleva a modelar positiva o negativamente. Entonces, esta invitación que nos estás haciendo hacia la parte positiva, hacia la comunicación consciente, es decir, darnos cuenta del efecto y el impacto que tenemos con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestras palabras, y cómo eso en los niños que son esponjitas, y como bien tú lo decías, hasta los 10 años van desarrollando su pensamiento, van modelando a través de la experiencia que viven de sus padres, de sus maestros, de su entorno. Entonces, nos dejas con esta, por lo menos a mí particularmente, me dejas con una frescura impresionante. Me encantó tu manera de abordar el rol del docente como comunicador y por supuesto esa invitación que haces a todos los que miembros de la comunidad que están hoy aquí en esta reflexión, a revisar su forma de comunicar, primero conmigo mismo y luego cómo lo transmito a los demás. Entonces, quería, bueno, darle paso a nuestra coordinadora de investigación y desarrollo, Natalie Falconi, que está haciéndole digamos, la segunda, el quite, a nuestra coordinadora académica, Paoli Roja, quien muchos de ustedes ya conocen, y que desde ayer, es decir, ella tiene 24 horas disfrutando de ser mamá. Ayer nació su bebé y está pues en ese proceso. Entonces, Natalie nos está acompañando hoy para moderar las participaciones de los que quieran intervenir en este momento y en este seminario. Así que adelante, Natalie. Gracias, doctora Marta, y gracias, Magíster Amparito, por esta valiosa exposición que nos ha realizado el día de hoy. Bueno, tenemos en la CBA muchos estudiantes desde el exterior, como República Dominicana, tenemos también de Venezuela y en el Ecuador, que nos extendemos desde Loja hasta Otavalo. Entonces, a quien desee participar, puede hacerlo desde el chat. Nuestro chat está abierto al público para que puedan hacer preguntas o participar. La licenciada Irma
Parrales nos dice, Amparito, sus palabras llegan en este mundo tan frío. Es necesario que la calidez de las palabras tenga efecto para creer que somos personas valiosas. Saludos desde Ecuador, Manabí. Un saludo, Irma. Veamos qué más hay en el chat. Cari nos dice tema muy interesante, excelente. Nelly Arteaga, felicitaciones, excelente ponencia. Y Gabriela Mosquera felicita a la expositora también. Gladys Palacios, felicitaciones, excelente ponencia. Gracias, Amparito, por compartir sus conocimientos. Un abrazo. Eso, veamos qué más tenemos. Dani Prieto también, excelente, saludos. Recuerden, estimados miembros de la comunidad virtual de aprendizaje, que pueden solicitar su certificado de asistencia al enlace que se encuentra en el chat. Y me parece que no tenemos tampoco en este momento gente que alce la manito para participar. Allí Yo había espero un gusto, buenas mensaje noches. más. Perdón. Cari, tienes la palabra. Buenas noches con todos, un gusto, doctora Marta. Felicidades a Paoli y como siempre, es realmente muy, muy bonito tener que vernos todos los meses mediante estas charlas que sí que hace para nosotros los docentes. Como lo escribí en el chat, muchas felicitaciones a la señora expositora. Es realmente un tema muy, muy, muy lindo con el que empezamos el año. Nosotros como docentes, y a mí en principal me ha impactado porque uno tiene que aprender todos los días. Y bueno, yo he llegado a 3 conclusiones, ¿no? Aprender a ser empáticos, como dijo doctora Marta, nosotros somos los docentes que podemos cambiar de buena o mala manera la vida de nuestros estudiantes. En resumen, lo importante que usted nos indica para mí, y yo lo anoté en mis palabras y como le digo, como yo interpreté, uno como docente debe tener el interés por otra persona, en este caso nuestros alumnos, que son los principales aquí en el tema. Como docentes también saber respetar las opiniones de nuestros alumnos. Yo he trabajado con 3 clases de personas, adultos, jóvenes y hoy estoy con niños. Y aunque usted no me lo crea, yo aprendo muchas cosas en el transcurso de los días de los pequeños. Cosas que yo no sé, aprendo de ellos. Y es muy importante porque uno como docente también tiene que aprender a absorber las experiencias de todos. Y lo que es sumamente importante, aprender a ser flexibles como docentes. Le agradezco mucho. Yo también me quedé como un poco picada. Esperemos que haya otra reunión para poder continuar con el tema. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Cari. Muchas gracias, Cari, también por tu participación. En el chat nos dice Mariuari Ríos. Excelente ponencia, nos brindó mucha información sobre cómo debemos comunicarnos con los alumnos en un salón de clases a través de las emociones que forman parte esencial en el aprendizaje del alumnado. Saori también envía bendiciones para todos. Eric Chassin, como expresó la licenciada, nuestra función como docente es muy importante para el desarrollo socioemocional. Y considero que tiene razón el uso de estas palabras, tú no sabes leer, tú no puedes hacer esto, debemos dejarlo de lado en las aulas, sobre todo de los más pequeños, que son los estudiantes de la básica, porque esas palabras se quedan marcadas en ellos. Entonces, siempre utilizar en lenguaje proactivo, lenguaje positivo, lenguaje asertivo con ellos. Mayela Linares nos dice, buenas noches, saludos a todos desde Venezuela. Buenas noches, Mayela. Y no sé, doctora, si hay algo adicional que desee agregar. No, bueno, ya creo que el objetivo está cumplido en el sentido de que abre nuestra posibilidad de entender que la comunicación es clave y que tiene que ser una comunicación consciente. Y como dice Karina, pues sí, a lo mejor esto da para mucho más. Y la misma Amparito lo decía, cada una de las láminas que tú colocaste ahí da para mucha reflexión, para mucho discutir.
Pero lo importante es dejar en el tapete esa intencionalidad de revisarnos y de ver cómo nos comunicamos, qué le transmitimos a los demás y cómo nos manejamos en las emociones nosotros mismos para poder desarrollar actitudes, pensamientos y emociones positivas, que es en definitiva lo que vamos a modelar. Somos lo que transmitimos y transmitimos lo que somos. Así que muchísimas gracias. No sé si Amparito quiere cerrar después de todas estas participaciones que en el chat nos han colocado. Y gracias, doctora, y gracias a todas las personas que han tenido la generosidad de escribir en el chat y de comentar. Y me quedo muy contenta por la recepción de las ideas y de las reflexiones. Y cerraría nada más con el hecho de que todo es una cuestión de empezar. Entonces, solo es cuestión de empezar. Y en programación de la lucha se trabaja los hábitos. Y ahora se hablaba de que uno consigue un hábito en 21 días. Entonces, pero ahora se habla ya de que son más días para conseguir este hábito. Pero yo creo que podemos empezar en eso, que nos hagamos un propósito de hacer un cambio mínimo que sea, pero no sabemos el gran efecto que va a tener en nosotros y en nuestro contexto de trabajo, en nuestro contexto de familia. Entonces, quedémonos con un hábito, por ejemplo, el de la gratitud, el del abrazo de los 6 segundos, el de implementar en aula procesos de respiración, de mindfulness, de destacar todos estos aspectos positivos en los niños, un elemento que podamos llevarnos, y yo creo que ese es un buen inicio. Ese es un buen inicio, y pues en algún momento podemos estar comentando a ver qué resultados hemos tenido, doctora Marta. Muchas gracias, Natalie, y a todos también un abrazo para todos. Pues muchas gracias. Aquí nos recuerdan que si les podemos enviar la presentación. Y les digo, al comienzo de cada seminario, les colocamos un video con toda la biblioteca y el repositorio que está a disposición de todos ustedes, que lo hemos ido recopilando con grandes expertos como hemos tenido hoy Amparito, que nos hablan sobre distintos temas. Este tema está siendo, por supuesto, ha quedado grabado también y forma parte de ese repositorio al que ustedes tienen acceso a través de nuestra comunidad virtual, de nuestro canal de YouTube. Así que pueden verlo, repetirlo y deleitarse con él cuantas veces quieran, ¿ok? Esa es la intención de esta comunidad. Una comunidad que aun cuando es virtual, nos sentimos ya muy cercanos unos de otros por este hábito que hemos hecho o esta rutina de aprendizaje que mes a mes compartimos con distintos temas que son propuestos además por ustedes. Entonces, allí está la grabación y está a la disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y ya nos veremos entonces con un nuevo tema en el próximo mes de marzo. Me encanta tu corazón, Amparito. Gracias. Así Buenas es. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Gracias, muy buen tema.